Hola, buenos días a todos los espectadores, a todas las personas, a todos los lectores que estáis viendo este vídeo, esta grabación. Buenos días, Benito Olmo, y feliz día del libro, a pesar de las circunstancias. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias. Feliz día del libro y un saludo muy grande a todos los lectores y los amigos que están ahora mismo viéndonos. Benito Olmo nació en Cádiz en 1980. Hagan ustedes los cálculos de la edad que tiene. No hace falta que hagan cálculos. Ha publicado hasta el momento 5 libros: Carballo 2007, Mil cosas que te dije antes de perderte, 2011, La maniobra de la tortuga, 2016, La tragedia del girasol, que la tengo aquí al lado, 2018, y Desajuste de cuentas, 2019, en audiolibro. Es una de las voces más prometedoras del panorama literario español y, bueno, tenemos la suerte de que sea de Cádiz, aunque ahora mismo no estoy viviendo en Cádiz porque estamos hablando, tú estás en Frankfurt, ¿verdad? En Frankfurt, sí, señor. ¿Cómo vas a celebrar este día del libro tan especial de chándal y de pijama? Pues tú lo has dicho, de chándal de pijama es un día muy raro, muy atípico, porque normalmente es un día de fiesta, ¿no? Como yo recuerdo, el día del libro habitualmente lo pasaba leyendo, lo pasaba en librerías, me llevaba a mis sobrinas a la librería para regalarle libros, para que escogieran el libro, en fin, intentaba hacer Intentaba hacer por ver los libros. Luego hay una iniciativa muy buena que hacía una librería, se llama Plastilina, está en Cádiz, que hacía una reunión el día 23, el día del libro, de autores en una céntrica plaza de la ciudad y también me acercaba por allí, veía amigos, nos felicitábamos, no sé, un día de fiesta. Este día tan atípico, pues bueno, hago lo que me permite la distancia, el confinamiento. Sigo felicitando a amigos, no puedo abrazarlos, no puedo besarlos, pero bueno, sigo felicitando, sigo leyendo mucho y aunque no podía ir a las librerías, bueno, tengo esas visitas pendientes. Creo que lo primero que haré cuando salgamos del confinamiento, una de las primeras cosas que haré seguramente será recuperar todos esos abrazos y esos besos que no nos hemos dado en todo este tiempo, ¿no? Todos esos abrazos y esos besos que nos hemos perdido. Lo segundo que haré será ir a las librerías y bueno, hacerme una buena provisión de libros porque siempre tengo libros por leer, pero es verdad que el confinamiento me está haciendo leer algo más de la cuenta y bueno, ya se va agotando la pila de libros pendientes. ¿Cómo se vive en Alemania, Benito? ¿Cómo se vive hasta ahora? Claro, con el confinamiento todo es diferente, pero me refiero a hasta ahora. ¿Cómo has vivido en Alemania? ¿Cómo ves la diferencia entre el mundo cultural español? Porque tú has vivido además en Cádiz, en Sevilla, en Madrid, en Granada. ¿Cómo ves el mundo literario y cultural español y el alemán? Pues hay muchas diferencias, hay bastantes diferencias. Lo principal es que Alemania es un país muy lector. Alemania es el gran mercado, ¿no? El sueño de todo escritor es que lo traduzcan en alemán porque es el gran mercado junto con Francia. Se lee muchísimo, se lee en el transporte público, se lee en los parques. Me sucedió, no sé si te lo conté, que una chica se chocó conmigo por la calle porque iba leyendo un libro. Sí, pero Sí, y si hubiera ido mirando el móvil, a lo mejor pues me hubiera mosqueado, pero iba leyendo un libro por la calle, andando. Se chocó conmigo, me pidió disculpas y sin despegar los ojos del libro se fue. Me pareció maravilloso y creo que es el reflejo de lo que es la vida cultural en Alemania. Aquí se lee mucho, muchísimo, me dan muchísima envidia. Las librerías son un reflejo de eso. Las librerías aquí, hay muchas librerías, grandes, pequeñas. Otro aspecto interesante es el tema de los audiolibros. Aquí están muy extendidos. No hay librería, por pequeña que sea, que no disponga de una sección de audiolibros. Los venden en Compact Disc y es muy interesante ver esos libros, incluso algunos libros de autores españoles que están en audiolibro aquí en Alemania y es muy curioso. Y luego todos los eventos que se hacen a nivel cultural, todas las lecturas que se hacen, las presentaciones, los encuentros, pues bueno, tienen respuesta, el público va, en mayor o menor medida, pero la gente va. Y una cosa muy curiosa que te iba a comprobé, que yo preguntar por eso ahora. la había escuchado, pero no me lo terminaba de creer, ¿no? Y es que aquí te pagan por todas esas cosas. O sea, Mientras que en en una España, presentación de un libro o en una lectura tuya, o la una gente paga. firma, lo que sea, la gente paga por ir, la gente paga por escucharte, por verte, se cobra entrada. Estuve en una lectura de Rosa Rivas y te pedían, en una cafetería librería, ¿no? Y te pedían que pagaras, que la entrada, esa entrada incluía las consumiciones, ¿no? Luego también te hacían un descuento en el libro si ¿Y cuánto era consumías, esa en entrada? fin. ¿Cuánto era entonces, más o La menos? entrada no sé si eran 6 7 euros, algo así. Sería Mm. impensable en España esto, ¿no? Es impensable porque no se hace,
porque no se hace, pero bueno, yo creo que no es descabellado. A mí me entristece mucho. Yo cuando veo a Víctor del Árbol, que llena auditorios con 1000 personas en Francia, con gente pagando su entrada, a mí me da mucha envidia sana, y bueno, yo espero que algún día esa cosa cambie. Aquí en España no se lee tantísimo como en Alemania, como en Francia, pero también es verdad que en España hay un núcleo duro de lectores que son muy fieles. Yo creo que la cantidad se suple con esa fidelidad. Ya, Muchas veces parece que los autores tenemos que ser un poco hombre orquesta, tenemos que estar en las redes sociales, tenemos que participar, tenemos que hacer cosas, y muchas veces esas cosas no están remuneradas, es nuestro tiempo. Y sencillamente el tiempo que yo estoy presentando un libro, firmando, yendo donde sea, es tiempo que no estoy escribiendo, no estoy produciendo. Entonces, pues bueno, y si no lo lo haces tenemos sola, asumido allí. Sin embargo, aquí está muy regulado y te digo, tuve una lectura en una cafetería muy interesante y terminé, y sin decirme nada vinieron, me pagaron mis honorarios y yo me quedé asombrado. ya. Qué raro. Te estás consolidando en el panorama literario español como una de las voces nuevas, más interesantes, centrada sobre todo en novela negra de corte clásico, con tu saga protagonizada por Manuel Bianchetti. Ambas están publicadas en Suma de Letras. Detrás está el grupo Penguin Random House, y con tu audiolibro, que está Storytel, que es una de las más fuertes de las firmas suecas más poderosas que hay en este momento. ¿Qué ha supuesto para ti llegar al gran público después de pasar por 2 primeros libros autopublicados? Pues bueno, a ver, era el objetivo. Yo autoedité mi primera novela sin saber muy bien qué iba a pasar, solamente yo escribía historias que quería que la gente las leyera, ¿no? Ujú. Y bueno, con mi segunda novela, que fue también autoeditada, me lo tomé como un proyecto para darme visibilidad. Autopubliqué esa novela de cara a que los editores y los lectores me conocieran y poder dar el salto a una editorial un poco más, a una editorial, básicamente, una editorial tradicional. Un Me camino salió difícil. bien. Es un camino difícil, muy complicado, muy transitado, hay mucha gente autoeditando y bueno, a mí me salió la jugada. Mi novela gustó mucho, la llevé a muchos sitios, conocí a editores, conocí a escritores, y gracias a todos esos contactos y a todo ese recorrido que tuvo la novela, tuve la oportunidad de publicar en Suma de Letras. Ya llevo 2 con Suma de Letras, más el audiolibro que he publicado con Storytel y nada, ahí sigo produciendo, sigo escribiendo, y para mí ahora mismo tengo el trabajo perfecto, tengo el trabajo que quiero tener. Yo he tenido muchos trabajos en mi vida, tú lo sabes. Yo he trabajado en gimnasio, he repartido páginas amarillas, he sido camarero, he trabajado en el Corte Inglés, he sido policía portuario, y escribiendo es como me siento que hago lo que tengo que hacer. Yo creo que es mi lugar, es mi lugar. Yo creo que es lo que tengo que hacer, escribir es lo que me gusta, es lo que me apasiona, y me levanto muy temprano. Nunca me ha gustado madrugar, pero desde que me levanto para escribir es un gustazo despertarme a las 5, 5:30 de la mañana y sentarme a escribir, porque hago lo que me apasiona, me divierto muchísimo. Y normalmente cuando me divierto es que las cosas van bien. Eso se trasluce además en lo que se escribe. Ujú. Varios lectores me han pedido que te pregunte lo siguiente. ¿Habrá tercera novela de Manuel Bianchetti? Porque quien lee los 2 libros, te lo garantizo, quiere seguir leyendo esta saga. Pues habrá tercera novela de Bianchetti. ¿Sabes lo que pasa? Que al escribir las 2 novelas seguidas de Manuel Bianchetti, terminé un poco saturado del personaje. Yo pensé que al escribir una segunda novela con el mismo protagonista iba a ser muy fácil, porque ya estaba hecho, ya estaba el personaje creado, no tenía que comer mucho el tarro. Y resultó dificilísimo, muy complicado, porque fue meterme de nuevo en la primera historia para poder desarrollar la segunda. Aparte, son 2 novelas, tú sabes, que son autoconclusivas, son independientes. Puedes leer una sin haber leído la otra. Y para conseguir eso tuve que darle muchas vueltas. ¿Hasta dónde cuento para no aburrir a los que se han leído la novela anterior? ¿Hasta dónde me callo para que la gente no se pierda? Entonces fue un tira y afloja bastante duro y terminé muy saturado. Entonces, la siguiente novela de Bianchetti la tengo planificada, la tengo guionizada, la tengo ahí en un cuaderno, todo perfectamente escalonado lo que va a suceder. Falta escribirla, y ahora estoy escribiendo otra cosita para tomar impulso. Estoy escribiendo otra cosa para oxigenarme, para coger aire, y ya encararé seguramente, yo creo que verano, después de verano, encararé la escritura de esa novela. ¿Cómo surgió ese personaje fascinante de Manuel Bianchetti, de más de 2 metros de altura o casi 2 metros de altura? Un personaje peculiar también. ¿Cómo surgió? Pues Bianchetti, como ya sabes, es un personaje muy canónico. Yo tenía muchas ganas de hacer una novela negra clásica, de tomar esos personajes que me apasionaban en mi infancia, eh,
Spade, incluso Flanagan, Leandro Martín, Vile Chamorro. Yo creo que es el sueño de todo escritor de novela negra es crear un personaje de saga, un personaje que que tenga suficiente gasolina como para darte material y poder exprimirlo en varias novelas y crear una saga y que, en fin, poder darle continuidad al recorrido. Así surgió Bianchetti. Yo tenía ganas de crear un personaje de saga muy canónico, muy clásico y surgió Bianchetti. Lo hice muy peculiar. Eso fue un consejo que me dio mi amigo César Pérez Gellida. Un personaje de saga tiene que ser peculiar, no puede ser olvidable, no puede ser un tipo normal, porque la gente normal se olvida y porque, en definitiva, ninguno somos normales. Todos tenemos nuestras taras y nuestras historias. Entonces, lo creé con muchas peculiaridades, intenté hacerlo lo más humano posible. ¿Cómo se hace un personaje humano? Con muchos defectos. Bianchetti tiene sus virtudes, pero tiene muchísimos defectos. Y lo puse al frente de la novela, lo puse al frente de La maniobra de la tortuga y lo dejé que fuera con los lectores. Tú puedes crear un personaje de saga, tú puedes darle gasolina, pero al final esa decisión de esa continuidad no es tuya. Esa decisión la tienen los lectores. Si los lectores deciden que no empatizan con el personaje, que no les gusta, que no quieren saber nada más de él, no tiene sentido darle continuidad. Es como seguir masticando un chicle cuando ya ha perdido el sabor. Pero tú lo sabrás, tú estarás notando ese feedback con los lectores de que te están demandando más Bianchetti. Sí, terminó la primera de Bianchetti y me pidieron... 4 personas que me han pedido que te preguntes de Manuel Bianchetti en concreto, que no se te olvide. Y es la única pregunta que me han pedido que te haga. Pues ya te digo, me pidieron después de la primera que sacara una siguiente y saqué La tragedia de Girasol, que es una novela diferente a La maniobra de la tortuga. Yo quiero pensar que es como dos... Ahí lo tienes. Que La tragedia de Girasol y La maniobra de la tortuga son como dos hermanos. Comparten ADN, pero no son iguales, son diferentes. Cada uno tiene su propia personalidad. Y después de La tragedia de Girasol me siguieron demandando más aventuras de Bianchetti. En ese sentido, ya te digo que la tengo planificada, la tengo estructurada y me falta sentarme a escribirla. Ya veré cuando me pongo, porque estoy escribiendo otra cosa, pero seguramente el personaje vuelva. Y bueno, como va a tener una vida nueva en la gran pantalla, rodamos en octubre, noviembre, esperamos rodar la película, eso le va a dar mucho énfasis al personaje y va a darlo a conocer mucho. Entonces, yo creo que van a pedirme más todavía de Bianchetti. Sí. Ambas novelas y la película están ambientadas en Cádiz, tu ciudad natal, pero enfocado bajo otro punto de vista, ¿no? Un Cádiz diferente, alejado de la gracia, del sol, de la luz. Es el Cádiz que conocemos los que vivimos en Cádiz, los que somos de Cádiz. Yo quiero pensar que pongo sobre el papel un Cádiz real, un Cádiz de verdad. Cádiz es mucho más que playa, que cervecita, que pescadito frito, tú lo sabes también como yo. En Cádiz hay paro, hay desigualdad, hay un problema tremendo de droga, hay narcopisos, hay muchas historias. Si te mueves ya por la provincia, es desolador lo que encuentras. Entonces, yo tenía muchas ganas de mostrar ese Cádiz diferente a cómo se concibe, cómo está concebido. El Cádiz que conocemos la gente de Cádiz. Y de hecho me daba mucho respeto cuando publiqué la novela porque no sabía cómo iban a recibirla en Cádiz. Y sin embargo la respuesta fue muy positiva. Mucha gente se vio identificada, mucha gente estaba muy harta de esa imagen estereotipada de Cádiz, la ciudad que sonríe, ese lema tan desastroso. Y cuando mostré este Cádiz diferente a que se concibe por ahí, a la gente le gustó muchísimo. Gustó mucho fuera de Cádiz porque la gente descubrió una cara de Cádiz que no conocía y gustó mucho en Cádiz porque los paisanos se vieron reflejados y vieron ese Cádiz de verdad, ese Cádiz con el muelle, con los yonkis, con la Punta de San Felipe, en fin, ese Cádiz con miseria, una ciudad con mucha luz, pero con muchas sombras también. Está preguntando un lector que repitamos el título de las dos novelas policíacas, La maniobra, aquí está, La maniobra de la tortuga, con una cubierta preciosa, y La tragedia del girasol, ambas publicadas en Suma de Letras. También se ha roto ese monopolio de que las novelas policíacas tienen que estar ambientadas en Madrid, en Barcelona y en Nueva York. Prácticamente si salías de ahí hasta hace 15 o 20 años, se te consideraba como puede ser una novela negra ambientada en Cádiz, ¿no? En Valladolid. Y tú, bueno, no fuiste el primero, pero fuiste uno de los primeros que rompió ese monopolio Madrid, Barcelona, Nueva York, principalmente. Hace tiempo que se rompió con Dolores Redondo, ambientando sus novelas en Navarra, con César Pérez Gellida, con, no sé, Esteban Navarro, Ramón Palomar, se lleva también La acción al sur. En fin, hay muchos autores que sacan el crimen de las grandes ciudades, pero porque es una realidad, es lo que tenemos, ¿no?
El crimen hace mucho que dejó de ser patrimonio exclusivo de las grandes ciudades. Pasan cosas terribles y pasan cosas terribles en cualquier lugar, en cualquier momento. Nosotros tuvimos el caso de Ramírez Montañés, te acordarás. Este estudiante de medicina que envenenó a su mejor amigo, lo mató, lo descuartizó, metió sus trozos en bolsas y los arrojó a la bahía. Eso sucedió en Cádiz en los años 80. No sucedió en Manhattan, ni sucedió en Madrid, en Barcelona. Entonces, está al orden del día, están ahí. Los crímenes más terribles se suceden cada cierto tiempo y si echamos la vista atrás, no quiero banalizar con esto, pero todos conocemos crímenes terribles que, como una especie de ciclo maldito, cada cierto tiempo tienen lugar y cada cierto tiempo hacen tambalearse la sociedad. Esta de Marta del Castillo, en Sevilla, los niños de Huelva, las niñas de Alcácer. No sé, seguro que a todo el mundo se le ocurren muchos casos que cada cierto tiempo aparecen y no son patrimonio exclusivo para nada de las grandes ciudades. Creo que es una obligación por parte de los autores manifestar eso que está sucediendo y contar las cosas como son, porque a nuestro alrededor hay crímenes terribles y tú no sabes por la cabeza lo que le está pasando, tú no sabes lo que le pasa por la cabeza a cualquier persona con la que te cruzas por la calle. Y ese, de hecho, es uno de los principios en los que se basa la novela La maniobra de la tortuga. Bueno, La maniobra de la tortuga. El tema también que te pregunta todo el mundo últimamente, ¿para cuándo la película? Porque con este parón que estamos padeciendo y sufriendo, me imagino que se habrá retrasado un poco. Sí, porque además estaba ya el proyecto lanzadísimo y vamos a rodar en julio. En junio hacemos localizaciones y en julio rodábamos. Y con el tema del coronavirus hemos tenido que parar. Por suerte nos ha cogido rodando. Entonces, pues estamos esperando a que pase todo esto y la nueva fecha que se ha dado ha sido octubre. Seguramente en octubre convertiremos Cádiz en un plato de cine. Cádiz se llenará de negrura, ¿no? Llegará Bianchetti, tendremos persecuciones, tendremos tiroteos, tendremos historias y va a ser muy divertido. La película la va a rodar Juan Miguel del Castillo, un director jerezano, pero vamos, a nivel nacional muy conocido, con su primera película, Techo y Comida, fantástica película social y muy dura, muy dura. Y bueno, la verdad que tienes un director de primer nivel, con un plantel de primer nivel también, que se siente cuando se pone en contacto contigo un director conocido de prestigio y te cuenta que quiere, que se ha enamorado de tu historia, que quiere rodar esa gran película policíaca con personajes de primer nivel, con actores que pregunta también, ¿puedes decir quién va a rodar a Bianchetti? ¿Puedes soltar algún nombre? No puedo decir nada todavía porque además nos han dado órdenes de que no demos ninguna entrevista referente a la película. Lo que pasa, como esta es de libro, pues yo hablo de libro y el tema de la película ha salido. Pero no puedo hablar nada de la película porque además hay muchos contratos que no están cerrados todavía, que se están estudiando, se están buscando las mejores opciones. Pero sí que es verdad que la gente que está, los nombres que están sonando, Sí. los actores y las actrices que están para salir, son nombres de primerísimo nivel. De primerísimo nivel significa que ni en mis sueños húmedos más tórridos me imaginaba yo que algún día iba a verme trabajando con ellos. ¿Qué sentí? Pues bueno, yo al principio no conocía a Juan Miguel, conocía un poco de su trabajo, pero tampoco lo traté de mucho. Entonces, cuando me dijo que querían hacer la película, yo no me lo creí demasiado. Luego ya vinieron los productores, soltaron la pasta, me lo empecé a creer un poco más. Empecé a escuchar quién iba a venir, quién iba a ser el distribuidor, quién iba a tal. Me lo empecé a creer un poco más y cuando ya vino el espaldarazo de Televisión Española, que ha apostado también por la película, eso fue hace unos meses, ya fue cuando el proyecto definitivamente tomó forma y se convirtió en algo imparable. Ten en cuenta que la inmensa mayoría de los proyectos cinematográficos que se empiezan a llevar a cabo en este país no salen. No salen porque son procesos muy largos, es necesario mucha inversión, es una industria que está sujeta a muchas carencias, entonces, pues, muchos proyectos no salen. Entonces yo, aunque me emocionaba saber que iba a haber una película, no sabía si iba a terminar haciéndose realidad o no. No estaba seguro al 100%, estaba seguro al 70, 80, 90%. Ahora sé que va a ser una realidad, sé que va a salir. La financiación, ¿no? Buscándose, ¿no? 5 años. Sobre todo a nivel de financiación han sido 5 años y es lo habitual. Es lo habitual, de hecho ha ido rápido. La anterior película creo que se llevaron 11 años para conseguir la financiación. La anterior película de la productora, ¿eh? O sea que estas cosas llevan mucho tiempo, entonces bueno, es un proyecto muy ilusionante porque es un proyecto muy importante y sobre todo es un proyecto que me va a acercar a un público mayor. Por desgracia hay mucha gente que no
pisa las librerías y no pisa las bibliotecas, pero son gente que sí visita las salas de cine, sí va a Netflix, va a HBO, va a todas partes, y entonces ese público lo vamos a ganar. Ese público va a conocer a Bianchetti, que a lo mejor no lo podría conocer de otra manera porque no acuda a los libros. Entonces, voy a tener una mayor exposición, los libros van a conseguir más lectores y al final va a ser positivo para todo el mundo. Te has involucrado también en el guión, no de manera intensa, porque hay guionistas, pero has asesorado, has ayudado mucho al guión. Cuéntanos. He intentado ayudar en todo lo que me han pedido. Yo quería despegarme del proyecto porque, bueno, quería que la película la hicieran los cineastas, los que tenían que hacerlo. Aunque yo he trabajado en algunos guiones, yo quería dejarles a ellos, pero me han obligado a implicarme, me han pedido mi opinión, escenas que se han cambiado, que se han modificado, me han pedido opinión, alguna incluso la he modificado yo y todavía seguimos trabajando en los últimos retoques del guión. Va a haber algunas cosas muy interesantes, porque claro, son lenguajes diferentes, el cinematográfico y el narrativo. Entonces hay cosas que hay que cambiar y que hay que modificar. Entonces me he involucrado lo que me han pedido, he hecho lo que he podido y al final es que hay un equipo tan bueno detrás de la película. Hay un guionista muy potente, está Juan Miguel, están los productores. ¿Qué les voy a contar yo de la película? Yo ayudo en lo que puedo, pero son ellos los que van a hacer la película y bueno, el proyecto, ya te digo que tiene una pinta muy interesante y lo está diciendo mucha gente. Algunos títulos de la productora recientes que ha... Pues creo que el último fue Cuando los ángeles duermen, creo que es uno de ellos. ¿Quién te cantará? Creo que también participaron. Sí. No sé, alguna película más. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna más. Sé que Juan Miguelito Techo y Comida, ha participado en cosas de Canal Sur. El otro guionista que está es José, no me sé el apellido, me va a matar, José Rodríguez. Acaba de guionizar la película de Adiós, dirigida por Paco Cabezas, una película, un thriller ambientado en las 3000 que ha tenido mucho éxito y es uno de los guionistas que está trabajando en la película de la Manera de Tortuga. O sea, hay un plantel brutal, un currículum brutal y actores de primerísimo nivel. O sea, la cosa pinta muy bien. Tiene pinta de que va a ser una gran película y al final es lo que me interesa, que sea una producción interesante, una producción que esté a la altura de lo que los lectores van a demandar, porque luego el que se encuentra con la película de nuevas, pues bueno, la verá y le gustará o no, pero los lectores esperan algo, los lectores están impacientes por ver lo que va a suceder, cómo va a ser esa adaptación. Además, venimos tradicionalmente las adaptaciones suelen ser desastrosas de los libros en este país, entonces... Te iba a preguntar si no tenías un poco de miedo. No tengo miedo, pero precisamente por lo que te he dicho, porque el proyecto está en muy buenas manos, principalmente por Juan Miguel. Todos los demás son fantásticos, pero Juan Miguel de Castillo está enamorado de Bianchetti y de Cristina, está enamorado de la historia, enamorado de la maniobra de la tortuga. Y es muy respetuoso, va a tratar la novela con muchísimo respeto y quiere hacer una película de la que yo estoy orgulloso. Y eso dice mucho. Entonces confío plenamente en él. Nada más hay que ver lo que hizo en Techo y Comida. Es una película fantástica que rodó casi sin financiación, prácticamente con crowdfunding. Ahora que tienen los medios, ¿qué no va a hacer? En fin, el techo es el límite, el cielo es el límite. Muy bien. Benito, hemos hablado antes de que vives en Alemania desde hace prácticamente un año, creo que te fuiste para allá en agosto del 2019. 8 meses llevo. ¿Cómo llevas el cambio de vida? ¿Llevas una vida muy alemana? ¿Participas mucho en la sociedad o sigues encerrado en tu casa antes del confinamiento también escribiendo? ¿Te has involucrado mucho? ¿Has notado un cambio muy brusco? ¿Ha sido difícil para ti? Pues intento hacer muchas cosas. Como trabajo en casa, al final paso muchas horas en casa, paso muchas horas moviéndome en español, por email, por llamadas, por reuniones, tal. Entonces, trabajo mucho en español, pero sí que es verdad que cuando llega la tarde intento hacer vida, intento salir, hacer cosas, ir al gimnasio. Me he encontrado un grupo de una asociación que se dedica, que juegan al baloncesto todos los viernes, entonces todos los viernes voy a jugar al baloncesto. Poco a poco voy practicando mi alemán. Voy a presentaciones de libros, voy a charlas, a lecturas que se hacen. Estuve en la Feria del Libro de Frankfurt, la feria del libro más importante del mundo, que es una feria del libro no es una feria del libro de lectores, no una feria de lectores como puede ser la Feria de Madrid o la Feria de Sevilla. Es una feria de negocios. Allí los autores sobramos, ¿no? Entonces, allí estaban los agentes, grandes agentes americanos, estadounidenses de todas partes, los alemanes, las editoriales, y ahí es donde se mueve el mundo, ahí es donde se negocian los derechos de la próxima novela de Ken Follett, donde se negocian las traducciones de María Dueñas, donde se negocia todo, donde se mueve el mundo editorial. Ahí está donde verdaderamente está la industria, la palabra industria.
Entonces es un sitio muy fastuoso, con pabellones, me recordaba a la Expo 92. Pabellones, cada pabellón era de un continente, en cada continente se ven los países allí repartidos. Muy interesante, muy, muy divertido. Y bueno, aproveché también para hacer contactos, para conocer a mucha gente. A raíz de esos contactos di con una traductora que se ha interesado mucho en mi trabajo. Sabes que yo publico en Zenda una columna cada 2 semanas Sí, te iba a que, preguntar ahora. en la que hablo de mi vida en Frankfurt, ¿sabes? Me vine a vivir aquí y escribo sobre mi vida en Frankfurt como escritor. Como me he venido a Frankfurt, como aliciente, voy a escribir una novela ambientada en Frankfurt. Entonces escribo una especie de diario de cómo veo la ciudad, cómo veo la vida y cómo traslado eso a la novela que estoy escribiendo. Una especie de diario de cómo estoy escribiendo la novela, más que de mi vida aquí. Ujú. Se ha interesado mucho, le encantan esos artículos, los ha traducido. Hemos hecho una lectura ya en una cafetería que ella leyó los artículos. Muchos alemanes en la sala les encantó ver esa imagen de Frankfurt narrado por alguien de fuera, alguien que viene y se encuentra Frankfurt. Supongo que será lo mismo. Sí. Hay muchas cosas que nos parecen cotidianas en España, pero si viene alguien de fuera y nos la señala, decimos, otras, es verdad, es curioso eso. Entonces a ellos Ujú. les hacía mucha gracia y bueno, a raíz de este contacto hemos traducido varios artículos. Parece ser que hay no sé por qué me lo dijeron ayer, pero parece ser que hay una editorial interesada en publicar en alemán estos artículos, así que, bueno, al final todo suma, los proyectos, los contactos, no dejar de trabajar, al final todo suma. Yo me estoy adaptando a mi vida aquí como puedo, me encanta el cambio, es un desafío, ha sido muy duro, sobre todo al principio. A nivel idiomático es terrible, me cuesta muchísimo todavía el idioma porque, como te he dicho, trabajo en alemán, me cuesta sumergirme, pero bueno, poco a poco al final me adapto. Yo estoy muy a gusto aquí, desde luego. Algo que me llamó mucho la atención, que me contabas por teléfono en los primeros días, era desprenderte de casi toda tu biblioteca para trasladarte a Frankfurt ligero de equipaje, ¿no? ¿Cómo Hombre, fue todo? Para mí es muy duro desprenderte. Veo que hombre, es que tienes ya... una mudanza a Frankfurt es bastante más costosa que una mudanza en España. Entonces tuve que hacer. Me di cuenta de que tenía he pasado mucho tiempo reseñando libros y como autor también me mandan muchas novedades, me mandan muchos libros y es verdad que había muchísimos libros que los había leído y no los pensaba leer otra vez. Y no te Hay muchos interesaba. libros que los había leído y no me habían aportado nada y no los quería conservar. Había libros que directamente no me interesaban y los tenía por allí rodando. Entonces todos esos libros fueron a bibliotecas, fueron a asociaciones, los doné. Entonces me desprendí de gran parte de mi biblioteca y me quedé con los libros que verdaderamente me gustan, los que quiero mantener, los que quiero conservar. Me habré quedado con una biblioteca prácticamente de unos 300 y pico de libros, que comparado con lo que tenía antes, casi la mitad, es muy poquito. Y con eso me muevo y aún así ya sabes que es demasiado. Cuando tuve que hacer la mudanza, venga caja de libros, me ayudaron 2 amigos que viven aquí y cada vez que cogía una caja de libros ponían libros. Decían, más libros, más libros, más libros. Y no se acababan nunca, no se acababan, no se acababan. Además, tú sabes cómo es eso. Llenas una caja de libros, la llenas enseguida, pesa una barbaridad y no caben tantos libros en una caja. Entonces, pues, fue interesante, fue una mudanza muy ¿Y interesante. zapatillas deportivas te las llevaste? Porque Por para que no lo supuesto. sepas, Benito Olmo colecciona zapatillas deportivas y muy buenas, por cierto. No me gusta decir que las colecciono, me gusta decir que uso muchas Eso sí. zapatillas y tengo muchas zapatillas porque si las coleccionara seguramente no las tocaría, las tendría puestas. Y las uso todas, me encantan y les doy mucho uso. Soy el peor jugador del mundo con las mejores zapatillas del mundo. ¿Has visto el documental sobre Michael Jordan que se estrenó, me parece, este Sí. lunes? Ujú, sí, y me ha gustado mucho. Se han estrenado 2 capítulos solamente. Me Sí, ha sí. parecido muy interesante porque pensaba que iban a narrar lo que todos sabíamos, iban a narrar otra vez la historia de siempre, pero me está pareciendo muy De otro punto de interesante, vista. con un Michael Jordan muy humano y mostrando Sí. cómo es cada elemento que estaba en su entorno. Ujú. Benito, ¿cómo crees que será el mundo después del COVID-19? Creo que es la primera vez que digo COVID-19 en voz alta. Ujú. En España y en Alemania, ¿cómo crees que será? ¿Será el rodaje que piensas que tan ilusionados estás en octubre igual que hubiera sido si hubiera transcurrido en los primeros meses del año? ¿Qué crees Yo- que pasarán con las librerías? No sé, ¿qué opinión tienes de todo esto? Es la gran pregunta, es la gran pregunta. No sabemos lo que va a pasar. Hay una incertidumbre que nos rodea que es terrible y vamos a tener que adaptarnos a esta nueva situación. Por lo pronto, el sector cultural, que es el que conozco, es en el que trabajo, si ya estaba herido de muerte, esto ha sido la puntilla.
los 2 meses, 3 meses más fuertes de ventas de libros, que son los meses de las ferias del libro, de la Feria de Madrid, San Jordi, donde se vende del 30 al 40% de los libros que se venden anualmente en el país, Sí. se ha ido a tomar por culo. Y muchas editoriales, muchas librerías están muy tocadas, están muy tocadas. Los grandes grupos van a sobrevivir, por supuesto, porque para eso son grandes grupos, pero hay muchas editoriales pequeñas que están bien, las están pasando canutas para salir adelante. Hay librerías que están teniendo que cerrar, siguen pagando alquiler, siguen pagando historias. La librería de los editores de Madrid, una librería maravillosa, ha tenido que cerrar. Es terrible. Cuando cierra una librería, una parte de la ciudad se va con ella. Es terrible. Yo no quiero pensar en Cádiz, que tenemos muy pocas librerías, con unos libreros muy cariñosos, muy carismáticos. No quiero pensar que pueda pasarle a alguno por la cabeza la idea de cerrar. Yo les prometo que cuando termine esto yo iré y les compraré muchos libros para ver si puedo ayudarles, pero es terrible. Y luego los compañeros, ¿no? Compañeros autores que han sacado novelas y han tenido la mala suerte que les ha tocado esta. Hay compañeros que han sacado novelas fantásticas con una campaña de publicidad brutal y han vendido lo que han vendido. Se han visto con las librerías cerradas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién va a volver a publicar a ese autor que ha vendido menos de la mitad de lo que la librería ha vendido? Libros electrónicos, eso sí, que desde casa la gente está pidiendo Claro, mucho libro electrónico, mucho audiolibro, están aumentando las suscripciones, pero al final el producto que mueve la industria es el libro físico. Y luego, como autor, sí que es verdad que hay un factor más, que es la incertidumbre de qué nos vamos a encontrar cuando esto pase. Muchos libros que estaban programados para salir ahora no han salido. Una estrategia de las editoriales que puede parecer acertada o no. Yo creo que se podrían haber hecho otras cosas, pero, en fin, no han sacado ciertos libros, esos libros van a la cola, saldrán cuando tengan que salir, saldrán en octubre, noviembre, con lo cual la producción editorial se va a retrasar muchísimo. ¿Qué va a pasar cuando yo termine la novela que estoy escribiendo? ¿Cuándo se va a publicar esa novela? ¿Seguirá adelante la editorial? ¿Seguirá publicando novelas la editorial? En fin. ¿Apostará por gente joven o primeros libros, autores? ¿Seguirán apostando? Exactamente. No sé, es complicado. Sí que es verdad que a nivel de audiolibro, por ejemplo, sí que están demandando más contenido, porque como cada vez hay más suscriptores, están demandando más novelas, están demandando más historias, podcasts, muchas cosas, y es un aliciente, es un balón de oxígeno, y para el oficio, para poder seguir dedicándome a esto, viene bien, y es una forma diferente de contar historias que, bueno, es interesante y a mí me están dando muchos lectores y muchas alegrías también. Vamos a hablar de eso. Audiolibros. Un concepto que no sé si conocerán todas las personas que nos están escuchando, pero no deja de ser un libro, una novela, una historia contada en el formato audio. No existe en papel y se lleva desde hace muchos años intentando en el mercado español introducirse el audiolibro, pero parece que esta va muy en serio. Y una de las que está apostando más, aparte del grupo Random House y Planeta, de ambos grupos editoriales, es la marca sueca Storytel, que es quizás la número 1 en el planeta de audiolibros, y está apostando por autores como César Pérez Gellida, Dolores Redondo, Almudena Grandes, por los grandes autores. Tú tienes 2 libros, 2 audiolibros con ellos, La maniobra de la tortuga, que ha salido también en audiolibro, y la última que has publicado, la de 2019, Desajuste de cuentas. ¿Cómo ha sido la experiencia de Storytel que se fijen en ti? Pues ha sido muy interesante escribir Desajuste de cuentas y ha sido muy divertido también. Piensa que, claro, era un desafío también, ¿no? Y yo creo que cuando uno escribe, al final, ese componente de desafío tiene que existir. Eso de hacer algo diferente, hacer algo distinto. Me encargaron de escribir un audiolibro para ellos, me pidieron una historia, yo les di varias opciones, se decantaron por una y me dijeron, escríbenos esta historia, te pagamos tanto y en 5 meses tienes que tener la lista. Yo acepté el desafío, empecé a escribirla y empecé a escuchar audiolibros también para ver cómo era el tema. Me sucedió que cuando escuchaba audiolibros, había un tipo de libros que no llegaba yo a entenderlo, no estaba cómodo escuchándolo porque había muchos personajes, las tramas eran demasiado enrevesadas. Al final es una persona leyendo en voz alta. No estaba escrita para que alguien la oiga, estaba escrita para que alguien la lea y por accidente vas a escucharla, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de La maniobra de la tortuga. La maniobra de la tortuga salió como novela y ahora se ha adaptado a audiolibro. Hay una persona que lee. Claro, no es el mismo libro. No, sí es el mismo libro, pero leído por una persona, es el mismo. Sin embargo, Desajuste de cuentas, al ser expresamente para ser escuchada, me permitía muchas cosas. Me exigía muchas cosas y me permitía otras muy diferentes. Me exigía
que no saturara de información a los lectores. Ujú. Pocos personajes muy identificados, cada uno con una voz muy diferenciada y una trama bueno, que no se perdiera, que no hubiera demasiados saltos en el tiempo, que no hubiera muchas historias. Y, por otro lado, me permitía jugar con herramientas a las que hasta ahora no he tenido acceso, que es ese arsenal ilimitado de recursos auditivos que tenemos. Ya no pongo, cuando estoy escribiendo, no pongo, se escucha un disparo, ¿no? Ahora se escucha el disparo. Ya no pongo que se escucha una sirena, que se oye música, no. Vas a escuchar esa sirena, vas a oír esa música, vas a escuchar cómo el coche arranca, vas a escuchar cómo tira un tipo de la cadena. Todas esas cosas las vas a escuchar y van a enriquecer la narración. Es una Entonces, el narrativa... proceso de escritura es muy diferente. ¿Cómo afrontas un audiolibro escribiéndolo tú como autor? Es muy diferente entonces, ¿no? Es un lenguaje mucho más cercano al audiovisual, al cinematográfico, que al narrativo. Pero al fin y al cabo van parejos, porque si metes muchos recursos, al final estás escribiendo otra cosa, estás haciendo una radionovela. Y tampoco es eso. Entonces, contamos con actores profesionales, que son los que narran el audiolibro. Estoy muy contento con esa novela y aunque en España está llegando más o menos, hay mucha gente que no sabe que he escrito ese audiolibro en España. Pero, sin embargo, gracias a Storytel, mis libros se están escuchando en toda Sudamérica y también en Estados Unidos, que hay mucha población que está demandando contenido en español. Ujú. Me está leyendo mucha gente en Estados Unidos, me está leyendo gente de Brasil, me está leyendo gente de Argentina. Es una maravilla. Es una maravilla contar con esa expansión geográfica, ¿no? Y eso Forma, no, sí. con mis libros no he llegado todavía a esos sitios, pero llegará algún día. Pero mientras están llegando los audiolibros y, bueno, estoy trabajando en otro audiolibro que seguramente publicaremos en verano y siguen contando conmigo, siguen proponiéndome cosas y yo encantado. Yo me he adaptado bien al formato, es un formato diferente y, sobre todo, me lo paso muy bien escribiendo. Y con lo desagradecido que es este negocio, Dani, si no te diviertes, encima, ¿qué vas a hacer? Me cuentas que tienes este proyecto de audiolibro, que sé que lo tienes medio hecho para entregar, de que no lo has escrito, pero tienes un tercer Bianchetti muy estructurado, muy planificado y tal. Sé que tienes además 2 o 3 novelas en el cajón, listas o medio listas para ser publicadas. Mucho trabajo es lo único que veo ahí, ¿no? Trabajo, trabajo. Es la única forma de medrar en esto, de poder ganarse la vida. Ten en cuenta que desde hace 4 años ya me dedico solamente a escribir y eso solamente se puede hacer escribiendo mucho y dejándome las pestañas en lo que escribo. Y de momento pues mira, me ha salido bien, ahí seguimos. Y ahora estoy trabajando en una novela ambientada en Frankfurt, lo que te he contado antes, y esa novela es la que ahora mismo es el centro de mi universo. El proyecto de Storytel lo voy llevando a cabo, lo voy mandando, pero la novela ambientada aquí es la que me tiene sorbido el seso, la que me tiene... Porque además estoy en la recta final, me quedarán un 15% a lo mejor de la novela, y ese desenlace, cuando llego a esa parte de la escritura de una novela, siempre es un proceso febril. Normalmente mi proceso de escritura me siento y escribo un capítulo al día, no escribo más para no saturarme. Cuando llego a este punto, escribo 5, 6, 7 capítulos al día porque no puedo parar, porque veo el final allí. Yo creo que el símil sería cuando un corredor ve la meta ya al final y sabe que va a llegar y ya lo ve una realidad, entonces aprieta, ¿no? En fin, pues en ese proceso estoy en el proceso final, estoy hasta arriba con esa novela, muy entusiasmado, muy contento y espero terminarla pronto. ¿Qué nacen antes? ¿Tus historias o tus personajes? Pues creo que nacen parejos. Yo intento crear los personajes y las historias de forma paralela. Intento crear una historia, intento crear una trama, intento ponerla toda por escrito, todo lo que va a pasar, y una vez que lo tengo todo, me siento y la escribo. Al final nunca escribo lo que he planeado, pero me engaño, ¿no? Creo que con ese mapa va a ser todo más fácil. O sea, eso lo decía Matilda Sensi, ¿no? Que escribir era la parte fácil. Que ella realmente le cuesta es documentarse, estructurar la historia, tener la historia y luego sentarse solamente a ponerla por escrito, ¿no? Eso para mí es una falacia. Escribir es complicadísimo y es un proceso muy divertido al mismo tiempo. Entonces, yo creo la historia, creo los personajes más o menos a la vez y luego los personajes evolucionan, la historia evoluciona, vas escribiendo, se te ocurren cosas nuevas. Siempre me suele pasar, llego a un punto en el que no sé cómo seguir, retomo la historia desde otro punto de vista o me pongo a escribir otra cosa para que la historia se oxigene. Cuando vuelvo y la retomo, siempre se me ha ocurrido esa forma de seguir o esa forma de modificar esa acción y bueno, al final esto es lo que has dicho antes, trabajo, trabajo, trabajo. Si estás trabajando, si echas tantas horas al día, si te dedicas con tanto ímpetu y con tantas horas a esto, nada puede salir mal. Al final tiene que salir más o menos porque si no,
estaban perdiendo el tiempo. Si yo no echara tantísimas horas delante del teclado y delante de los cuadernos, esto no llegaría a ningún lado. ¿Por qué crees que se vive desde hace ya mucho tiempo un boom de la novela negra? ¿Y crees que Mm. el confinamiento y todo esto que está pasando tan grave, tan triste, tendrá consecuencias y se reflejará también en las próximas novelas negras que se escriban? Y no solo negras. Bueno, más que un boom, yo creo que ha habido un auge tremendo, pero que viene influenciado por la época, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Una época de la gran crisis, ¿no?, de 2011, 2012. Palabras como corrupción, malversación de fondos, suicidios, todas esas palabras que nos saltaban a la cara día tras día. Es imposible que al escribir todo eso, todo ese pesimismo, todo eso que nos rodea, no se filtre lo que escribimos. Es imposible al mismo tiempo que los lectores no se interesen por eso, porque leer el mundo es comprenderlo. Entonces demandan historias negras, demandan historias de lo que está pasando. Creo que esa época ha sido un caldo de cultivo excelente para cultivar novela negra. Como siempre, cuando hay una moda de algo, surge mucha morralla, muchísima novela negra muy mediocre que en otras condiciones, sin esta moda, no se hubiera publicado. Pero cuando todo pasa, Ujú. lo que queda es lo que tiene calidad, lo que queda es lo que vale. Entonces, al final, los lectores son soberanos, lo que queda es lo que tiene que quedar, ¿no? Después del coronavirus, yo no sé qué va a suceder. Va a haber bastantes novelas, bastante producción sobre el confinamiento. A mí, personalmente, no me apetece nada leer sobre el confinamiento, nada. Al menos Y ahora. creo que los lectores tampoco lo van a querer. Pero bueno, allá cada uno. Ya se están haciendo incluso talleres de escritura de novelas sobre el confinamiento, ¿no? Y esto. Ujú. No deja de ser un caldo de cultivo muy propicio para escribir novelas. Tú imagínate, en el confinamiento, ¿qué pasará? ¿Qué historias se esconden en cada casa? ¿Cuántas historias nos estamos enterando de Las cosas que parejas de suceden amantes de ahora, ¿no? portal a portal, de un tipo que le hace una foto a uno, la imprime y con una caña que tienen en el balcón se la pasa al del balcón de enfrente? Esos músicos. Están saliendo muchas cosas muy hermosas y muy curiosas. También están pasando cosas terribles. Pasando cosas terribles. Eh, ¿Cómo reflejar eso en las novelas? No lo sé. Yo personalmente no me apetece leer sobre eso, pero es verdad que es probable que estemos ante una eminente avalancha de títulos relacionados con el confinamiento y todo esto. Y espero que este confinamiento se quede en este año nada más, que no haya un rebrote, que no haya una historia, que podamos rodar la película en octubre, que no haya más historias y bueno, espero que todo se recupere y se quede en anécdotas y sea grato escribir sobre esto, sea una cosa divertida, porque si Mm. no, mal vamos. Acabas de decir hace muy poquito que solo quedarán los mejores de cada género, que hay mucha morralla publicada. ¿Cuáles Ujú. son esos libros, autores que quedarán? ¿Cuáles son tus autores de cabecera? Autores de cabecera tengo muchos y si me preguntas 10 días diferentes, cada día te voy a decir una pregunta, te voy a responder una cosa Hoy es diferente. el día del libro, 23 de Ujú. abril de 2020. ¿Y qué libro dirías hoy? Pues voy a decirte los que tengo ahora mismo entre manos, que son dos, los tengo por aquí. Uno es Todos te recordarán, de Andreu Martín. Bueno, Andreu tú eres Martín, Andreu Martín, no puedes no citarlo Andreu tú. Martín es un comodín, es ir sobre seguro. Sus novelas serán mejores, serán peores, pero no falla. La forma de escribir, el lenguaje, los nombres de los personajes, que es una cosa muy, muy peculiar, parece insignificante, pero no lo es. Los nombres de los personajes, las tramas, cómo describe, las onomatopeyas que utiliza, los diálogos de Andreu Martín son una maravilla a nivel de escritura. Luego la historia está bien, está bastante bien, pero a nivel de escritura, para mí leer a Andreu Martín es muy motivador. Es de esos autores que me hace desear ser escritor. Me hace desear escribir como él, ¿no? Y Ujú. el otro que me estoy leyendo ahora mismo es este de Susana Martín Gijón, Progenie, ha publicado hace poquito Alfaguara, le iba muy bien hasta el confinamiento, no sé cómo le irá ahora, espero que siga yendo bien porque la historia vale la pena, llevo muy poquito, pero la recomiendo Yo me sin lo he lugar a dudas. comprado en digital y va a ser mi próxima lectura. Así que Estupendo, tengo muchas ya me ganas. contarás. Un par de preguntas más, Benito. ¿Qué opinión te merecen los talleres literarios? En la Universidad de Cádiz sabes que se imparten Ujú. muchos talleres literarios. Hay muchos detractores, muchas personas que los defienden. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que los talleres literarios son una herramienta muy útil a la hora de formarte como escritor. Para formarte como escritor no hay otra que escribir y leer mucho. Es la única forma. Los talleres literarios son una herramienta. Punto. Una muleta no anda por ti.
pero en un momento dado te puede ayudar a moverte. Un taladro no lo sueltas ahí y hacer el boquete solo, pero si lo coges puedes hacer un boquete más en condiciones que si no lo tuvieras. Esos son los talleres literarios, te pueden abrir mundo, te pueden ayudar, pueden no ayudarte, pueden no ser adecuados para ti. Yo he hecho talleres, habré hecho 4 o 5 talleres en mi vida, creo que 1 o 2 me han ayudado mucho. Los demás han sido rellenos más bien, han sido perder el tiempo, de algunos he sacado algo, pero no se puede enseñar a escribir. ¿Sabes por qué? Porque no hay una manera correcta e incorrecta de escribir. No hay una manera correcta e incorrecta de hacerlo. Cada uno tiene que encontrar, y eso me lo dice mucho Víctor del Árbol, cada escritor tiene que encontrar su voz, tiene que encontrar su forma de mirar y de contar. Y eso no te lo va a enseñar nadie, no te lo puede enseñar nadie, es imposible. Y este oficio solamente se aprende leyendo mucho, escribiendo mucho y equivocándote muchas veces. Es la única manera de aprender. Entonces, los talleres literarios pueden ayudar a algunos, otros pueden ser, bueno, leyendo, pueden dar información más o menos básica que la puedes encontrar en cualquier sitio, pero al final yo creo que todo taller debería redundar en la idea de que hay que escribir mucho, hay que leer mucho y hay que leer de todo y sobre todo que este es un trabajo de muchas horas, muy alejado de los focos de glamour. Cuando ves a autores en entrevistas, en ferias del libro, en firmas, eso es muy bonito, pero eso no es escribir, eso es una millonésima parte del trabajo de la escritura. Escribir es pasar muchas horas en soledad, enfrentarte al texto, pegarte meses, incluso años trabajando un texto, trabajando a ciegas, porque claro, cuando tienes cierto oficio sabes más o menos si lo que escribes vale o no, pero sobre todo al principio hay muchas dudas. Puede que termines una novela en la que lleves meses trabajando, la entregues y te digan que no vale. ¿Qué haces con eso ahora? Pues darle una vuelta, guardarla, tirarla y empezar otra diferente, no sé, al final todo eso nutre al escritor. El escritor se nutre de su fracaso también, no solo de sus éxitos. Creo que los fracasos nos curten más que los éxitos y nos enseña quiénes somos y qué mundo estamos. Y bueno, en ese sentido, a mí los talleres literarios me han ayudado, pero el camino duro tiene que hacerlo uno mismo. Y para terminar, Leonor Camacho Medina, una de las personas que nos estará viendo, nos pide, que no conoce la maniobra de la tortuga, que si podrías leer un fragmento. Y yo creo que podría ser además la despedida. Vale, espérate que lo tengo por aquí. Vale, no te preocupes. Llevas la camiseta o el chándal del Cádiz, ¿no? En Alemania. Esto lo tengo yo en mi lugar de escritura. Tengo mi silla. Sí. Con su camiseta del Cádiz puesta. Y así me siento más cerca de Cádiz. Chorrada. Gracias por desvelar los trapos sucios. Sí, por eso quería que te levantases a... Bueno, leo un poquito, leo un parrafito si quieres de la manera de la tortuga. Nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que han estado viéndonos, que están viéndonos. Y gracias a la Universidad de Cádiz, al Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura por organizar este acto para el Día del Libro, para celebrarlo. Porque el libro, no lo olvidemos nunca, es una de las mejores herramientas que hay y es el Día del Libro hoy. A celebrarlo y vamos a escucharte. Benito, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias, Dani. Club Dimas, Jerez de la Frontera, sábado, 22:05 horas. Las putas se contoneaban de un lado para otro, en bikini o ropa interior, tratando de llamar la atención de la docena de hombres que las devoraban con la mirada desde la barra. Pese a ser sábado, el local no estaba demasiado concurrido, y Manuel escogió una mesa situada en un rincón alejado de la entrada, desde donde podía contemplar cómo, uno tras otro, los clientes caían en las provocaciones de las chicas y consentían en invitarlas a una ronda. Ellas, conocedoras de su cometido, pedían copas de champán que después les cobrarían a precio de oro. Manuel decidió que no le disgustaba aquel sitio. A pesar de la decoración sesentera y recargada, con neones rojos, taburetes crumados y anticuados sofás de piel, resultaba agradable fumar y beber en la penumbra que proporcionaba la escasa iluminación del local. Las chicas no tenían mala pinta, aunque eso era lo de menos.
Un par de ellas se le habían acercado nada más llegar, esgrimiendo sonrisas que pretendían ser provocativas. Pero enseguida se dieron cuenta de que no había ido en busca de compañía, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que con esto ya, que espero haber dado un poquito de ganas de leer La maniobra de la tortuga. Y nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar esta iniciativa de la Universidad de Cádiz. Feliz día del libro, no dejen de leer, no dejen de ir a sus librerías. Hoy les necesitan más que nunca, y no es una forma de hablar. Las librerías nos necesitan más que nunca, así que celebren el día del libro como se merece. Un abrazo, muchas gracias.